Adelante, doctor. Bueno, Cristina, Gracias, Guillermo. Buenos días, estimados y estimadas colegas. Cristina, Gracias, Guillermo. Buenos días, estimados y estimadas. Hay un pequeño problema técnico, me parece. Bueno, mañana para nosotros es un día de recogimiento y de reflexión. Y de los tres significantes que están asociados con la defensa de los derechos humanos, en esta oportunidad hemos elegido hablar de la memoria. El tema de la memoria es un tema muy presente en el psicoanálisis desde el comienzo de la obra. Diríamos que los analistas somos expertos en memorias y en olvidos. Y podemos dar cuenta también de formas radicales del olvido, de las deformaciones de la memoria, de las deformaciones de los recuerdos. Y aunque no me voy a referir a eso, también creo que un gran aporte del psicoanálisis ha sido poder indicar las formas radicales de la violencia, de la destructividad y de la crueldad. Yo para introducir la actividad, voy a referirme específicamente a un punto muy brevemente, porque seguro lo van a desarrollar después durante el diálogo, referido a dos acontecimientos, si bien las circunstancias históricas fueron diferentes, pero que para mi gusto marcan la incontrastable evidencia que es la imagen frente a determinados acontecimientos. El primero de ellos fue allá por 1944, había habido un intento de sublevación, de rebelión en Auschwitz, y que es rápidamente sofocado. Sin embargo, dos de los que se llamaban Sonderkommando, que eran otros prisioneros que estaban destinados a eliminar otros prisioneros, consiguen ingresar una cámara de foto y le esconden en un techo que ellos sabían que los iban a mandar a reparar. Y así obtienen dos fotos que después son como el punto de partida de un trabajo, de un clásico de Didi Uberman, que es A pesar de todo, imágenes. ¿Podés poner, Guillermo, las fotos? Las primeras. No, es la otra. Esas fotos. Esas son las fotos que lo interesante es que ven ustedes que están como con un marco oscuro que permite ver claramente que están sacadas desde adentro de los edificios y se ven los cuerpos, o sea, son un testimonio incontrastable de lo que ocurría en el campo de concentración. Está bien, Guillermo, gracias. El otro episodio más acá en el tiempo, pero en circunstancias no menos dolorosas, tuvo como protagonista a Víctor Basterra. Víctor Basterra, cuando lo detienen, tenía 35 años, era obrero gráfico, y luego de pasar por la tortura, como era lo habitual en la ESMA, es destinado a trabajar en lo que era su trabajo, que era, como era obrero gráfico, era sacar fotos. Y consigue ponerle cara y nombre a los represores. Le roba lo más preciado que ellos querían preservar, que era su identidad. También lamentablemente le tocó sacar fotos a muchos detenidos, en su mayoría hoy desaparecidos. Este testimonio de Víctor Basterra surgió de, la orden era sacar 4 fotos, él sacaba 5. Y la quinta la escondía entre rollos fotográficos en un primer momento para eludir las requisas, y después cuando lo dejan ya salir a su casa, lo saca dentro de su ropa interior. Ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Lo dejaban salir a su casa? Sí,
es un indicador de lo que se ha llamado la burocratización del terror. Es decir, él volvía a trabajar, a hacer su trabajo. Y las 100 fotos que sacó, cuando vino la democracia, se creó la CONADEP y se hizo el juicio a la Junta, fue un testimonio inestimable de lo que había ocurrido. Entonces, por eso, el invitado, esta introducción es para el invitado de hoy, que tiene la habilidad, diría yo, el mérito de unir estas dos cuestiones, el tema de la imagen en movimiento, porque él es un director de cine, y también de la memoria. Esa fue una de las razones de la invitación a Nicolás, y le agradecemos mucho que haya aceptado. Se los voy a presentar. Nicolás es licenciado en Ciencias de la Comunicación y egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC. Ha recibido muchos premios. Yo me voy a detener en el último, que es el premio al mejor guión en el Festival de Mar del Plata. Y a pesar de que yo me refería a la imagen, debo reconocer que el guión de La diosa a la memoria, yo diría es erudito, por decirlo de alguna manera. Vale la pena escucharlo. En el 2014 publicó un libro para una historia política del nuevo cine argentino y actualmente dirige la maestría en cine de América del Sur en el Departamento de Arte Audiovisual de la UNA. Van a dialogar con Nicolás, Gabriela Goldstein, que es nuestra actual presidenta, que tiene yo voy a decir la particularidad, que además de ser doctora en psicología, es arquitecta y artista plástica. Y Laura Kass, que es una querida colega, miembro titular de APA, y voy a destacar de ella que hasta diciembre del año pasado fue la secretaria de Comunidad y Cultura de la Federación Psicoanalítica de América Latina, de la FEPAL. El coordinador de la actividad va a ser el doctor Guillermo Bronstein, que es miembro de la comisión directiva en este momento, también es psicoanalista, es miembro titular y demás, y yo voy a conducir la actividad, que bueno, Nicolás ya me presenté, yo soy Cristina Rosas, y soy la secretaria científica, y bueno, antes de abrir el diálogo, quiero, me olvidé en la presentación, mostrar algunas de las fotos de Basterra. La segunda foto, Guillermo, por favor. Realmente son muy conmovedoras, ¿no? Yo cada vez que las veo, sobre todo la primera imagen es muy conmovedor, sobre todo por la juventud, ¿no? Y ahora vamos a ver un tráiler de la última película de Nicolás. ¿Podemos poner el tráiler, Guillermo? Nadie puede elegir olvidar. Nadie tiene esa fortuna. Pero en cierto modo podría decirse que el padre eligió el olvido, y no sería una metáfora. Porque aunque la enfermedad fuera, por supuesto, inesperada, no por eso fue sorpresiva. Fue más bien un final anunciado, una ironía del destino. Porque el padre había hecho todo lo posible por olvidar. Bueno, gracias. Y bueno, los dejo que dialoguen. Laura, ¿querés empezar?
Sí, como no, gracias Cristina, nuestra secretaria científica, por la invitación a este diálogo. También es un honor compartir la mesa con Gaby Goldstein, nuestra presidenta, y especialmente a Nicolás Prividera, del cual he visto todas tus películas y soy fan de tu producción. Quería comenzar con una serie de preguntas que para mí funcionaron como una introducción o disparadores para iniciar este diálogo contigo, Nicolás, y son las siguientes. ¿Dónde se guardan los recuerdos? ¿Dónde quedan las marcas del dolor, de la alegría y de la tristeza? ¿Dónde se guardan las operaciones del alma? ¿Qué es hacer memoria? ¿Es reencontrarnos con los otros, con quienes compartimos experiencias reconfortantes, desagradables, alegrías, tristezas, satisfacciones, dolores? Se trata de reencuentros que nos permiten hacer memoria, rescatar sensaciones, emociones, sentimientos que ocurrieron en un pasado próximo o lejano. ¿Existe una memoria individual? ¿O podríamos pensar que cada memoria es una encrucijada polifónica de memorias? ¿La memoria tiene un orden cronológico? ¿Es la reproducción de un hecho? ¿O de un pensamiento que haya acontecido? ¿O es una creación? En un reportaje que te hacen en el diario El Día de la Plata en febrero reciente de este año, encontré la respuesta o algo de tus palabras que me sirvieron como respuesta y que pueden ser una introducción al diálogo. Y decís lo siguiente: el cine me parece una forma privilegiada de memoria. Y seguís: la memoria es un concepto inabarcable. Todo lo humano podría caber en ella. A la vez, es un mecanismo muy frágil, muy inconstante. Esa es su paradoja, y sobre todo, no ser una estantería que guarda polvo, sino un campo de batalla, donde se juega el modo en que nos contamos la propia historia, familiar o nacional. Adiós a la memoria, como lo presentó Cristina, es la última película de Nicolás Prividera que se presentó en el Festival Internacional de Mar del Plata en el 2020. Hay algunas críticas que ubican a Adiós a la memoria como al cierre de una trilogía involuntaria. Digo trilogía involuntaria porque tu primer película es M, del 2007, donde reconstruís la militancia de tu mamá desaparecida durante la dictadura, dando cuenta de los límites sociales y políticos. La segunda película, en el 2011, es Tierra de los Padres. Es un ensayo historiográfico de nuestro país, a partir de la lectura de sucesivas citas en La Recoleta, en el cementerio de La Recoleta. Estas películas, la M y Tierra de los Padres, anuncio a los colegas que están liberadas en YouTube y se pueden ver. La pregunta que te quiero hacer, Nicolás, es si estás de acuerdo con esta afirmación de una trilogía involuntaria. Bueno, antes que nada, a usted, gracias por la invitación para conversar de estas cuestiones en esta fecha. En realidad creo que lo dije yo, lo de trilogía involuntaria, se lo tomé a Mario Lebrero, el escritor uruguayo, y tiene que ver con que, bueno, yo no he hecho muchas cosas, he hecho 3 películas en bastante tiempo, y tiene que ver con que las 3 respondieron a una necesidad, digamos, más que a poner la máquina de producir, digamos, sino que realmente surgieron de la necesidad de hacerlas, y en ese sentido inevitablemente están ligadas de alguna manera entre sí, aunque no había un plan, eso era lo involuntario, no es que estaba previsto.
pero de algún modo han formado una familia, esas películas, y cada una a su modo toca distintas aristas de esta cuestión de la memoria. Yo no quería dejar de decir, aprovechando la foto, la primera foto, la de los campos de concentración, que se fotografiaron en Europa, que ahí mismo hay un conflicto con el tema de la imagen. Ella mencionó el libro de Didi Huberman, que se llama justamente Imágenes pese a todo, y ahí hubo una polémica en su momento con Claude Lanzmann, el director de Shoah, que dijo bueno, él tiene una postura, en esa película no usa material de archivo, y lo que él señaló en relación a esas fotos era que había que destruirlas, y que cualquier foto de los campos era abyecta, digámoslo así. Tiene una posición en ese sentido, bueno, más fundamentalista, si se quiere, ¿no? Yo creo, sin tomar posición, aunque estoy más en la posición de individuo, ¿no? Soy cineasta finalmente, digo, o alguien que cree en la imagen y la necesidad de que la imagen es parte de la construcción, del sentido y de la memoria. Pero es interesante pensar esa tensión justamente como un conflicto en relación a la memoria. Y en el caso de Lanzmann, una especie de olvido necesario, ¿no? Es decir, de un borramiento, literalmente, aún cuando, pues siempre el conflicto ahí era que se hablaba de que esas imágenes justamente no existían, como no hay imágenes tampoco de la dictadura argentina, hechas por los dictadores. Las otras imágenes de Montreux Cristina son justamente también imágenes robadas, ¿no? Es decir, imágenes hechas desde un centro de detención, que no estaban pensadas para una circulación externa, y que uno de los detenidos con mucho valor logró sacar. En símil, lo mismo sucedió, por supuesto, corrían riesgo de vida en los dos casos, ¿no? Los que sacaban esas fotos, esos testimonios. Y eso ya es un valor. Pero efectivamente, hay mucho también para pensar sobre esta relación entre memoria y olvido voluntario, entre comillas, en estos casos también, ¿no? Bien, en Adiós a la Memoria, que es un poco la película que fue como disparador de la actividad que presentó el tráiler oficial, tu reflexión parte de la enfermedad que padece tu padre, el mal de Alzheimer, y te detenés en las diferentes formas que evidencian el reverso de la memoria, que es el olvido. En una entrevista aclarás que si bien el eje de la película tenía que ser la memoria, a la vez tenías que salir de una mera cuestión personal y llevar este tema a una zona más amplia, una zona que permita reflexionar sobre la memoria social, histórica y política. Mi pregunta en relación a esta afirmación, o que lo leí en esta entrevista, es cómo se combina la cuestión personal, o sea, lo autobiográfico, y el contexto político, histórico y social. ¿Lo pensás como un nudo, como que se atan? ¿Lo pensás como dos esferas diferentes que se tocan? Bueno, ahí hay otro conflicto, y creo que tiene que ver con la cultura contemporánea. Para mí, por supuesto, que son inescindibles, digo, no hay modo, ¿no? Todo recuerdo es un recuerdo en principio familiar, y por tanto hay algo de social ahí, es una cuestión de cadena, digamos, ¿no? De círculos concéntricos. No hay un recuerdo individual, y tiene un recuerdo individual. Bueno, no lo tengo que decir aquí. Digamos, los recuerdos se cuentan, ¿no? Se ponen en circulación. Se narran para algo, y a la vez uno ahí los reconstruye de alguna manera. Pero decía esto de la cultura contemporánea porque me parece que hay una tensión en lo que se ha llamado el giro subjetivo, ¿no? En las últimas décadas. Se ven algunas artes, como en la literatura, lo que se llama la literatura del yo. Incluso en el cine hay algo que se llama el documental subjetivo, que de alguna manera serían estas películas que trabajan sobre historias familiares, archivos familiares, si alguien cuenta, generalmente el director, por supuesto,
o bien el director retrata a alguien que trae a cuento alguna historia, algún secreto en general justamente, se trabaja sobre un secreto sucio, digamos así, del pasado, que se lava un poco públicamente. El problema con muchas de esas películas es que justamente quedan encerradas un poco, si se quiere, en el relato familiar, o digámoslo así, eh, eh, en el puro efecto catártico personal. Y para mí, si las películas tienen un sentido, cualquier cosa que no haga públicamente, como esta charla o lo que sea, es justamente algo más que una sesión de psicoanálisis, quiero decir, que es territorio privado. Y tiene que ver con una apuesta justamente, no solamente en poner algo en público, sino que tiene un sentido público. En general, yo he tratado, en esta última película, que no es difícil hablar porque seguramente no mucha gente habrá visto aquí, pero la primera que pueden ver, todo lo que se menciona de esa historia familiar, siempre, quiero decir, nunca hay nada que sea puramente personal. Es decir, todo lo que se dice, incluso en relación a esa historia, siempre está vinculada con algo que va más allá de esa cuestión. Quiero decir, por decir algo, no es si a mi madre le gustaba el helado de dulce de leche o chocolate, digamos, eso no importa, no tiene ningún sentido, sino más bien es justamente las zonas en donde había una vinculación con lo público, digamos, ¿no? Porque además, inevitablemente también es lo único que existe, porque lo que existe en los desaparecidos es el relato de los otros. Si algo tiene el desaparecido, lo que han borrado es su propio relato, no se puede contar a sí mismo. Siempre hay un testimonio de alguien, una tercera persona, lo que sea, que van construyendo esa imagen, y por lo tanto, bueno, sabemos igual que nunca hay imágenes puras, pero en este caso es como más evidente, digamos, ¿no? De hecho, si algo me apena en general para estas fechas es ver inevitablemente en las fotos, no en este caso de las que vimos, porque son fotos justamente que tienen una particularidad muy importante, pero históricamente, desde las primeras marchas, la imagen del desaparecido es la imagen de la foto carnet, ¿no? Y para cualquiera de nosotros, digo, que nadie muestra su foto carnet, ¿no? Nadie sale peor que en la foto carnet. Y sin embargo, durante mucho tiempo, tal vez por un primer plano, lo que sea, es eso lo que se dice. Entonces, quedaron reducidos a una foto carnet que es como, justamente a una dimensión estatal y burocrática y plana, digamos, ¿no? Son todos iguales, la foto carnet, digamos. Gaby, ¿querés Perdón. preguntar algo? En función de esto que dijiste, Nicolás, una cosita. ¿El documental subjetivo es un género, digamos, en sí mismo? Digamos, ¿se puede hacer un documental subjetivo sin poner algo del contexto que envuelve un poco la situación? Es como, a partir de lo que dijiste, parecería como que es difícil aislarlo, ¿no? Bueno, de eso se trata, justamente, para mí es difícil, es imposible, pero hay algo también en nuestra cultura narcisista, también de la exhibición a través de las redes, etcétera, que a veces logra encapsular esos elementos históricos, políticos y sociales, y los convierte en una mera exhibición de intimidades, digámoslo así. Entonces, es posible. O muchas veces uno ve esas películas, tal vez ustedes hayan visto alguna, digamos, a esta altura todos hemos visto, cualquiera ha visto alguna, de alguna manera, y muchas veces lo que uno se pregunta es, por ejemplo, ¿por qué está el director en cámara? ¿Qué importa? A veces esa intervención no tiene sentido, o sea, incluso la película sería mejor si no estuviera, pero hay algo que lo obliga a meterse. Digo esto habiendo hecho una película así, pero para mí en ese caso estaba justificado, digamos. Claro. Tuve que buscar o encontrar esa justificación, pero estaba para hacerla.
no fue así un primer impulso, digamos, ¿no? Más bien todo lo contrario, no me gustaba nada. Pero bueno, ¿Gaby? Gaby. Bueno, iba a hablar, pero voy a leer porque me quedé muy conmovida. Estuve viendo las dos películas, los dos films que se pueden ver, y voy a ver en cuanto pueda el tercero, que lo tengo ahí muy expectante porque ya, bueno, hice alguna especulación de lo que podría ser, ¿no? Pero es mi fantasía. Así que bueno, voy a leer porque ayer le decía a Cristina y a Laura también, no sé, y eso lo voy a explicar. Primero quiero decir que es un honor contar con la presencia de Nicolás Prividera hoy por mañana en APA y con su obra dedicada a la memoria en todos los sentidos. Y esto que les decía recién a Cristina y a Laura ayer y a todos ustedes, ¿no? Es que ante la obra de Prividera me surge, además de la gratitud, algo que no alcanzan las palabras a decir. Es ese efecto que produce la gran obra, cuando una obra de arte llega a producir ese efecto, de la índole que sea, ¿no? Digo, film, literatura, pintura, lo que sea. El arte, de dejarnos sin palabras, y también justamente porque conjuga algunos acontecimientos de lo real, que también nos dejan sin palabras. Las dos cosas condensadas y armadas en un arte que yo decía, bueno, ¿qué le voy a decir si la obra habla, ¿no? Como, bueno, lo dijo Cristina, yo soy pintora también, entonces, cuando dicen, bueno, cuénteme, la obra habla, ¿no? Dice lo suyo. De todas maneras, entonces, bueno, escribí algo porque no tenía muchas palabras al principio, seguramente me van a surgir, además de la gran admiración por haber logrado algo de lo que empezó a decir Laura, ¿no? Que es cómo se logra estar inmerso en una atmósfera a la vez subjetiva y totalmente con una distancia que se vuelve universal, por ejemplo en M, ¿no? Y que tiene una extensión que uno no quiere que termine, por un lado, porque quiere que siga la historia, y al mismo tiempo tiene una especie de desesperación todo el tiempo, que tal vez tiene que ver con lo intrínseco a esa búsqueda, ¿no? De no encontrar y de al mismo tiempo ir armando algo que es la obra, ¿no? Pero bueno, voy a empezar a hablar de otras cosas también. El cine y el psicoanálisis se encuentran para valorar la memoria, de lo perdido, de lo impensable, del dolor, de lo que no se puede ni siquiera representar, que creo que algo de esto está en el film, aunque aparece, por supuesto, por obra del arte representado y presentado. Y ambos se ocupan del recuerdo para no repetir y para poder ayudar a metabolizar algo. Podríamos decir, como creo que dijo Cristina, que el psicoanálisis es una ciencia de la memoria. Desde sus inicios, en la investigación del primer libro de Freud sobre el proyecto de una psicología para neurólogos, él investiga la memoria, así como Nicolás Prividera lo hace, al menos en lo que yo he visto de la obra, una investigación muy singular que la lleva adelante y que se transfigura en obra, en obra de arte. Por eso el efecto de, bueno, no tener mucho que decir al respecto, más que ser parte de eso. Ambos, cine y psicoanálisis, se encontraron en sus inicios en el 1900. Junto a la interpretación de los sueños, muy cerca aparece el cine en escena. Curioso, son dos pantallas de proyectar, la pantalla del cine y la pantalla, como se dice en psicoanálisis, de los sueños. Resuenan también los sueños nunca soñados y también los deseos inconscientes figurados. También podemos recordar un texto particularmente caro para mí, querido, de Freud, que es La perturbación del recuerdo en la Acrópolis.
es una carta que él le escribe a Romain Rolland, en la que él sufre un fenómeno de desmemoria, una perturbación del recuerdo cuando llega a la Acrópolis. Y recién puede hablar de ello 25 años después, y se lo cuenta en una carta a Romain Rolland. Es muy interesante para su cumpleaños. Un fenómeno absolutamente extraordinario. En ese punto, Freud hace una investigación psicoanalítica y él entiende, según el recorrido que hace, que se trata, y acá empieza algún diálogo contigo, Nicolás, o con el recorrido de la obra, que es ir más allá del padre, que lo que a él le pasó, ese fenómeno tuvo que ver con superar o llegar más lejos que el padre. Pero también nosotros entendemos que había una gran emoción en ese encuentro con algo muy deseado, que era llegar a la Acrópolis. Era algo que él no había pensado que podía hacer, ¿no? En su juventud él no tenía las posibilidades y pensó que era algo inventado, que no existía. Y de pronto se encontró con la Acrópolis de verdad. Pero lo interpreta como ir más allá del padre. Al mismo tiempo, estaba siendo parte de una forma de experiencia y lo vemos a Freud perdido en lo que yo denominé la estética del recuerdo. Muy lejos de pensar en una estetización del dolor ni de nada, estamos hablando de ser tocado por la parte sensible o la parte sensorial de la forma y de la imagen, que siempre es una incógnita, como algo que es una imagen puede tocarnos. Sin embargo, vos lo sabés bien porque estás en el arte, que las imágenes nos tocan de alguna manera. Lo mismo que las palabras, decimos los analistas. Bueno, la memoria, gran tema en que el arte sedimenta en diferentes tiempos para recordar algo que creo que tal vez aparece en los films, en la obra de Nicolás, que es lo que se podría llamar la heterocronía de los tiempos, o sea, los múltiples tiempos que sedimentan en un tiempo. Pero también, y al mismo tiempo, hay algo que está muy claro, al menos en el recorrido que él hace, que es el tiempo del trauma, por lo menos en M. El trauma es puntiforme, es decir, él busca ese lugar, ese momento y esa posibilidad de encontrar una coordenada posible para construir el recuerdo. Una cosa es el tiempo de la heterocronía y otra cosa es el trauma puntiforme, el momento y el lugar de la desaparición, para dar cuenta de algo que tiene un nombre impensable, ¿verdad? Bueno, la memoria, como dijimos, es ese gran tema, y el trauma puntiforme está fechado para el psicoanálisis. No es el único tipo de trauma, obviamente, el trauma en dos tiempos, muchas cuestiones, pero este tipo de trauma se caracteriza por tener el efecto de lo fechado. El arte de Prividera hace homenaje a estos acontecimientos y nos encuentra en una experiencia de tiempo extendido, como en busca de un tiempo perdido y de lo perdido, que nos produce una sutil desesperación por la noción de ausencia categórica. No hay melancolía ni nostalgia. Eso me llamó mucho la atención. El efecto es otra cosa. Particularmente después te preguntaré por eso, porque me parece un logro excepcional de la filmografía poder conmovernos, emocionarnos, lograr un efecto casi de la incidencia de un acto y que no tenga ningún vestigio. Uno puede tener sin duda tristezas, por supuesto, rememoraciones, emociones y muchas reflexiones, pero no hay vestigio de melancolía ni nostalgia, y sí de poética. Eso me pareció muy notable. Bueno, marqué 4 líneas que se vuelven un poco preguntas o aperturas al diálogo, y bueno, después hay más cosas para decir, por supuesto, como trajo también Cristina, lo impensable, y Nicolás lo deja claro cuando interrogaron a Benjamin, Primo Levi y Hannah Arendt sobre todo, ¿no? Es decir, hay algo distinto en esas situaciones que Nicolás lo denuncia sutilmente.
que no es solamente lo conocido, sino un estado de cosas. Pero bueno, la obra nos invita a no quedarnos en un punto solamente y a no quedarnos, esto es notable, a no quedarnos en una anécdota. Va haciendo una trama, un lazo social inimaginable con toda la gente que va apareciendo en la escena, ¿no? Eso me parece impresionante. Entonces, una de las líneas sería cómo se logra esa emoción tan particular que no es ni melancólica ni nostálgica, y me viene a la mente lo que, por supuesto, toma Didi Uberman también de Avi Barbour, que son las fórmulas emotivas, ¿no? Las fórmulas del pathos en la imagen. Eso que trasciende a la imagen, pero que está de una manera imperceptible, se podría decir. Bueno, la potencia de la imagen que aparece en la edición, en el movimiento y en algunas sutilezas notables, como algunos gestos quizás de los personajes, ¿no? En lo directo de la entrevista y en los gestos de cómo se va dirigiendo todo ese recorrido. Como dijo Cristina, y también, bueno, sabemos que está ese otro texto famoso de Uberman ante la imagen, lo que dije al principio, la obra habla más allá de lo que dice. Quiero decir, uno puede seguir hablando o quedarse mudo, pero la obra per se y la tuya inicia un movimiento interno en quien la vive, en quien sí, es parte de esa obra. Pero al mismo tiempo dice de una época y dice de una trama de humanidad nuestra y de algo que parece un oxímoron, que es una intimidad universal, a mi entender. Algo así entre el inconsciente estético, que es un concepto de Rancière, y el inconsciente social del que habla Terry Eagleton, dos pensadores contemporáneos interesantes de la cultura, que en esa conjunción tocan la fibra íntima de cada uno de nosotros. Y creo que es precisamente porque no hay rastros de otra cosa, como decíamos antes, sentimental, digamos, que perturbe la emoción directa, fuerte y el dato, la cuestión de lo real, que es el otro gran tema. El cuarto punto, bueno, que Cristina me dijo, sí, hay una imagen monumento, sin duda, por lo menos en lo que yo vi, cómo transformar, que es uno de los grandes enigmas del arte, ¿no? Cómo hacer que la obra viva. Y entonces ahí te metes en la Recoleta y en los monumentos, ante el monumento, haces de la imagen monumento una obra viva, ¿no? Una obra que habla y que narra, obviamente, una historia a otra. Eso es fantástico. Y bueno, me parece interesante poder hablar de esa obra viva, narrativa y simbólica. Y por último, bueno, tomando también algunas ideas de Uberman, la imagen fantasma, la imagen pathos, la imagen real, y esto que dije antes de la potencia del acto, ¿no? Un relato posible a partir de fragmentos, ese Super 8 que vas editando tiene una textura emotiva, podríamos decir, casi como las formas del pathos de las que habla Barbour, ¿no? Que nos traslada y nos produce una atmósfera totalmente conmocionante. Y, por supuesto, la manera, el arte con el que las has editado y hecho hablar. Y por último, bueno, si bien no pude ver Adiós a la memoria, en mi fantasía, esta es una construcción, pareciera como un recorrido de un encuentro con lo real, en términos quizás de Lacan, ¿no? Aquello casi más, aunque también lo primero tiene lo real, sin duda, pero es eso que está pasando de lo real, ese encuentro con lo real, y me parece que la maniobra descomunal, te lo pregunto también, ¿no? Es el poder tomar esa distancia y hacerlo en tercera persona, ¿no? Me parece como una maniobra del arte absolutamente admirable para darle un giro al acercarse tanto a eso real de la experiencia y del film, que espero verlo pronto. Bueno, un recurso genial para el arte y para el psicoanálisis. Bueno, tengo algunas cosas más para decir, pero ahora me callo, te escucho. Escuchamos a Nicolás, que tiene mucho para decir. Sí. No, bueno, en relación a lo que decís, en realidad yo también digo, creo que están las películas que hablan y dicen más cosas y otras cosas también, ¿no? Porque por suerte
no son como los títeres del titiritero, sino que tienen su propia vida y en todo caso su propio discurso, digamos. Uno no es el ventrílocuo de la película, pero digamos que sí, todo eso que decís es parte de las cuestiones que uno se pone a pensar. Yo me tomo un poco de esto que decís, habría que pensarlo, digo, cómo funciona esto de lo real. O sea, Lacan tanto, no sé. Digo, las películas es notable, pues tocan algo de la fibra de lo real, pero también de la superficie, son luz. Totalmente. ¿No? Lo real en sí, qué sé yo, pero hay algo de una huella que para mí es fascinante, por supuesto, y por eso tal vez, bueno, esas películas familiares que aparecen ahí un poco en M, y esta última trabaja básicamente sobre esas películas. Y tiene un poco que ver con esto, que es como si uno quisiera encontrar, raspar esa superficie y ver qué hay detrás, que es imposible, por supuesto, digamos, ¿no? Pero, y a la vez, también en relación a esto que decías de la nostalgia, efectivamente eso es totalmente buscado, y a la vez, digo, no le veo un mérito en el sentido de que a veces uno trabaja con la pura negatividad, quiero decir, tomando justamente ciertos discursos sociales, quiero decir, todos ustedes habrán visto películas, no solo documentales, sino ficciones, en las que efectivamente las películas familiares en general aparecen como tópico vinculado a la nostalgia. Cuando aparece una película familiar en una película de ficción o donde sea, siempre hay alguien que está recordando y recuerda con nostalgia. Hay un piano, que bueno, en el tráiler ustedes habrán visto hay un piano porque mi padre toca el piano, pero en la película funciona de maneras distintas, digamos, hay otras cosas además del piano, en fin. Pero en general en este tipo de usos hay una escena, literalmente está puesta en escena la nostalgia del pasado. Y para mí, bueno, obviamente, bueno, no me parece, no sé si usar la palabra saludable en este ámbito, pero bueno, algo así. No me parece, incluso políticamente, digamos, ¿no? Me parece que en un punto es no sé, no quedarse con esa luz mortecina del pasado, digámoslo así, sino usarlo en todo caso como una plataforma para pensar el presente. Todas, en general, las películas que he hecho siempre están en tensión con el presente y están pensando, quisiera, más el presente que el pasado, aunque su material sea el pasado, ¿no? Bueno, esto lo hacemos todos en un punto, digamos, todo el tiempo, pero de algún modo era trabajar contra esos registros, de algún modo, que a veces es muy difícil, porque, por ejemplo, en esta última, yo tenía toda una serie de materiales, que eran un montón de horas de películas familiares, y bueno, era a veces trabajar en contra de todas estas determinaciones, ¿no? Porque inevitablemente es como si los materiales te fueran llevando hacia eso, por un montón de cuestiones, pero cómo construir una fuerza contraria en relación a los materiales y tratar de llevarlos para otro lado, sin forzarlos, digamos, no es para que digan lo que uno quiere, pero en todo caso para interrogarlos, para sacarlos de esa zona, porque la nostalgia es una zona, bueno, como yo otra vez, no hace falta que lo diga acá, pero es una zona de confort muchas veces, digamos, ¿no? Hay un disfrute en esa melancolía. Y bueno, alguien hizo la separación entre nostalgia y melancolía, en el sentido de una melancolía de izquierda, no una melancolía que fuera políticamente activa, digámoslo así, ¿no? Que no se detuviera simplemente en esa mirada hacia atrás del pasado, sino que estuviera pensando esa historia en función de aquello que en esa historia todavía puede ser una promesa de futuro, digamos, ¿no? Algo por hacer en ese pasado irresuelto, ¿no? Pero hacia adelante, ¿no? Bueno, no sé, es muy difícil poner eso, por supuesto, en imágenes, tal vez es más fácil en palabras, pero me alegro, Gabriela, si eso es lo que transmiten, bueno, era un poco la idea. Yo en realidad tendría, ahora te doy la palabra, Laura. Okay. A mí me toca
ser la moderadora no tengo que intervenir tanto, pero escuchándote y escuchándola a Gabriela, ¿sabés a mí cuál fue una parte que me produjo una nostalgia, pero con cierto grado como de ternura en M, cuando vas al INTA y te encontrás con las compañeras de trabajo de tu madre? Cómo te reciben, la cara de felicidad que vos tenés ahí, ellas que te recuerdan de chico cuando ibas, a mí me pareció como esto que vos decís, como una nostalgia, pero no melancólica. Me produjo me conmovió mucho esa parte. Bueno, te lo quería decir, pero... Laura. Sí, tenía algunas, 2 o 3 preguntas, en función de esto que Gaby también dijo acerca de la memoria. Bueno, en Adiós a la memoria, básicamente vos recuperás, como dijiste, Nicolás, filmaciones caseras que hizo tu papá en otro momento, y las haces hablar. Creo que ahí es interesante esto, las haces hablar. Yo pensaba si hacer hablar a las fotos se podría pensar como el proceso de lo que se conoce en fotografía, revelar una foto. O sea, darle un sentido posible al pasado, tomando esto de no quedar agarrados a ese pasado. Y entonces, en ese sentido pensaba, ¿de qué manera esas imágenes pueden decir algo del hoy, del presente? Sí, bueno, todo eso está, digo, esta intención de hacer hablar a esas imágenes y de decir algo del presente, y a la vez también todo el tiempo estoy tratando, y espero que quede claro, de decir que eso es un poco, es difícil o imposible a veces, ¿no? Digamos, es una operación justamente, pero completamente consciente justamente de esa construcción, y de que no se trata de encontrar una verdad definitoria, algo así detrás de eso, sino que bueno, es una interpretación en todo caso, de imágenes que tampoco, eso es un diálogo con las imágenes, en realidad, sobre todo en esta película queda bastante claro, es la mirada, bueno, no quiero poner psicoanalítico, pero digo, es la mirada de un hijo sobre las películas de su padre, por lo tanto, es una relectura de esta memoria legada, y que en ese sentido también para él fue una película involuntaria, quiero decir, él filmó esas cosas obviamente a lo largo de muchos años sin estar pensando en lo que estaba haciendo. Entonces, ahora es como encontrar ese material y darle una forma, siempre con el diario del lunes y un montón de cosas, pero, y darles un sentido también. Pero también rescatarlas, es como rescatarlas del olvido o de la mera, de ese cajón en el que estaban como películas familiares y convertirlas en otra cosa. Pero a la vez son sus imágenes, ¿no? Quiero decir, tiene esa doble valencia, ¿no? Son sus imágenes puestas en una película mía y están transformadas en otra cosa, pero hay un diálogo ahí, rígido, difícil, como bueno, obviamente, como siempre en estos casos, pero a mí me gusta pensarlo así también, como algo colaborativo, digamos, ¿no? Incluso entre fantasmas, ¿no? Porque hay justamente, bueno, no se dijo aquí, pero mi madre tenía Alzheimer, o no era Alzheimer exactamente, pero digamos, tenía una enfermedad neurológica, en fin, en relación a la memoria, con lo cual el diálogo era posible, y la película, bueno, pues el último diálogo unilateral, digamos así, de mi parte, pero bueno, espero que todo eso se note, quiero decir, justamente Sí. que se vean las costuras, algo que muchas veces las películas o las obras hacen, que es sacar la costura y que sea una costura invisible, ¿no? En este caso la idea es, bueno, como en todo en el cine moderno, que la costura esté, no te digo en primer plano, pero que se vea. Sí. Rescatando este concepto que decís de costura, que me gusta mucho, como lo mencionaste, a lo largo de la película de La diosa a la memoria aparece una voz en off en distintos momentos, que es tu voz, y ahí vos le das lugar, digamos, son lecturas por momentos de textos de Benjamin, de Deleuze e incluso Freud. Hay citas de la obra freudiana, entre otros. La pregunta en ese punto, que me parecía como por eso lo de la
lectura, lo tomé que dijiste. ¿Cómo podría pensar estas citas? ¿Cómo pensás estas citas? Entonces, te pregunto dos cosas en relación a estas citas. ¿Se podrían pensar a la manera de lo que ocurre en la traducción? Entendiendo que cuando en la traducción se deja escuchar el lenguaje original para dar lugar al propio. En este caso, tu propia voz sería, tu propia marca. Y la otra pregunta en relación a esta cuestión de las citas es, ¿ocupan un lugar las citas de lo que se podría llamar un agente narrativo que que garantiza el hilo argumental de la película? Bueno, como siempre, las citas dependen del contexto de cómo son usadas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Tierra de los Padres, la película que pueden ver, está toda hecha de citas. En ese sentido, es más cristiana todavía. Todas las palabras que se dicen, bueno, hay otras cositas por aquí y allá, pero la base son todas citas. Aquí, o sea, eso está en primer plano. En la última tiene más que ver con esto de la costura, en el sentido de, en el inicio, en los borradores, siempre hay citas, ¿no? Tal vez todos los que escribimos algo, qué sé yo, estamos inevitablemente pensando a través de otros, y a veces eso está explícitamente. Y bueno, en un borrador original había muchas más citas, y yo las fui quitando, digamos, porque si no queda como una especie de cita de autoridad, y en general es como, digo, tal vez en los textos funcione a veces mejor, pero en una película es difícil. Suena un poco, nada, denso, pesado. Pero a la vez dejé las que sentía que no podía quitar, las que decían algo que yo quería decir, y por supuesto lo decían mucho mejor de lo que yo podía decirlo. Entonces ahí quedaron algunas que otras. Pero también, justamente también como un comentario sobre la memoria, porque nuestra memoria también está llena de citas y del recuerdo de lecturas, y la película quiere ser también un comentario sobre todas esas formas, quiere decir, hay películas, hay objetos, hay código, ¿no? Esa cosa medio multiforme de la memoria. Pero bueno, es un tema, digo, el trabajo con las citas es complicado, digo, ¿no? Es como un arma de doble filo, en muchos sentidos. Así que es lo que siempre uno le genera dudas en estos casos de cómo funciona. Pero bueno, si te parece que están bien, me alegro. Me gustaría Debe haber preguntas de quienes nos están mirando. No sé si, Guillermo, ¿tenés alguna pregunta para Nicolás? Sí, hola a todos, y muy interesante lo que están planteando, y despierta mucho interés. Yo en lo personal quiero también, antes de pasar a las preguntas, agradecerte y rendir homenaje. Hay muchos llamados de homenaje, hago una síntesis, pero yo en lo particular creo que, bueno, estamos trabajando desde lo intelectual, pero yo lo voy a hablar desde lo emocional, porque creo que esta fecha lo merece. Quiero rendir homenaje realmente en nombre de todos nosotros, a todos los desaparecidos por el terrorismo de Estado, por la violencia, y a aquellos que son víctimas de la misma, que no han sido desaparecidos, a los sobrevivientes, y a los familiares como vos, que te tocó vivir desde muy chico. Vi parte de tu obra, y vi algunas fotos tuyas muy chiquitas con tu hermano, muy pequeño, y me parece que esto que vos ponés en imagen es un modo también elaborativo, ya sea desde lo individual, desde lo singular, como desde lo colectivo, ¿no? Hacerlo colectivo, porque nos toca a todos. Yo en lo personal tengo primos muy queridos desaparecidos, familia, tío, a quien también les rindo homenaje año tras año.
todos de una o de otra manera somos víctimas. Y desde momentos distintos, ahora voy a pasar a leer algunas preguntas, pero digo, quiero aclarar o tal vez hacer un comentario. A vos te tocó vivir esto desde muy pequeño, y entonces tu manera de elaborar la memoria tal vez sea otra de aquellos que lo vivimos directamente. Estaba pensando en lo transgeneracional, cómo lo vivirán tus hijos, o cómo vivimos nosotros, nietos de aquellos que fueron víctimas de Auschwitz, de otro terrorismo de Estado, aunque no se llamó terrorismo de Estado, porque estaba institucionalizado. Pero bueno, me parece, felicito la iniciativa de esta mesa, y no puedo dejar de participar y de hacerte este comentario porque me parece que es bueno. Y voy a pasar a hacerte, a dar el saludo de muchos colegas. Por ejemplo, Pablo Cardoso desde Costa Rica, también desde México nos están escuchando. Colegas de APA, muchísimos, ahora voy a nombrarlos, pero hay un mensaje de Nilda Rodríguez Rafaeli del capítulo de Psicoanálisis y Derechos Humanos, que hace un amplio comentario con respecto al compromiso de APA en el estudio y en el trabajo de tantísimos colegas sobre este tema, y donde los seguimos haciendo, seguimos trabajando permanentemente como la convocatoria de esta mesa. También de acá de APA, Alejandra Werner, que habla justamente de la posibilidad de reivindicar y pensar en el futuro. Digamos, memoria también es futuro. Y me parece interesante este comentario. Creo que nos convoca a esto. Ana Rosenfeld también habla de un homenaje a las víctimas. Y hay algunos comentarios que no se puede leer en su totalidad todos los comentarios, pero que me parece que aportan a la posibilidad de intercambiar. Por ejemplo, Alicia Kilner retoma algún tema que se trató en la mesa, como lo trataste vos, Laura, que es el tema de los duelos colectivos. Y pregunta cómo se procesan. Me parece interesante. Si es que se procesan a modo de duelos colectivos, como por ejemplo nombran las Madres de Plaza de Mayo, o a modo de duelo individual. Bueno, esta me parece que es interesante, ¿no? La posibilidad de poder articular estas dos cuestiones. Eva Rottenberg hace un comentario similar acerca pero no del duelo colectivo, sino del trauma colectivo, que también se articula con el concepto de duelo colectivo, ¿no? Como si hablara también, pregunta, de una marca identitaria. Bueno, dejo acá y después sigo con otros comentarios. ¿Querés contestar, Nicolás? No sé el más adecuado. Para eso no quisiera hacer ni análisis salvaje ni nada, ni cosas que no me competen, pero es interesante, me parece interesante, no sé si lo había pensado en esos términos, lo del duelo colectivo. Bueno, supongo que estará estudiado y habría que verlo, pero creo que la cuestión es quién quiere ser parte de eso, no solo quiénes pueden ser parte de ese duelo, sino quiénes quieren ser parte de ese duelo, porque ahí es donde nos introducimos justamente en la memoria como batallas del presente, ¿no? Y duelo en otro sentido, en el sentido de las espadas. Ahí hay algo donde me parece que de alguna manera incluso va a seguir una vez que todos los involucrados directos ya no estemos aquí. No sé si al modo de unitarios y federales, digamos, pero esos fantasmas vamos a ver cómo seguirán dando vueltas. Quiero decir, cuando ya no estén las figuras del duelo, los que puedan, cómo funcionará esa posmemoria
o sea, real. Incluso, digo, por fuera de esto que hablábamos como víctimas, Guillermo. Me acuerdo esto en Hijos, en su formación en los años 90, una gran discusión era quién puede ingresar a esa organización, ¿no? ¿Quién puede ser miembro? Bueno, si tenés dos padres desaparecidos, sos más miembro que si tenés uno. En fin, había toda una serie de cuestiones. Y finalmente, por supuesto, se decidió que fuera un ingreso abierto, y entonces podía entrar gente que simplemente se identificaba con la causa, que supongo que a esta altura deben ser los que más funcionan dentro de esa organización. No sé si cada un hijo literal. Y supongo que pasará algo, y eso antes con las madres, algo así. Digo, va a seguir existiendo ese colectivo, aun cuando ellas ya no estén entre nosotros, digamos. Y de otra manera, digamos, ¿no? Pero el punto me parece que es eso va a ser un signo en todo caso de que ese duelo fue bien o mal hecho, digámoslo así, tal vez. Por ahora, bueno, yo soy optimista viendo otros países de la región, digamos, donde empezó más la amnistía y una idea de un olvido visitado por el Estado, digamos. Pero aquí, como sabemos, de unos años a esta parte, se está convirtiendo en una zona difícil, donde vemos incluso discursos que antes no se escuchaban, digamos, ¿no? Discursos no solo negacionistas, sino a veces insultantes hacia esas mismas víctimas, digamos, ¿no? Preocupante, digamos, pero bueno, me parece que hay una gran parte de la población que está como aquí estamos nosotros, reivindicando formas de la memoria, que no implica tampoco formas fosilizadas de la memoria, hay que decirlo también, sino que sea una memoria crítica, que sea una memoria que se atreva a poner en discusión lo que haya que discutir, digámoslo así, que no sea una estampita, pero que a la vez tenga límites éticos muy precisos, ¿no? Gaby, ¿querés decir algo? Sí, en ese sentido me quedé con ganas de decir que, bueno, obviamente nos metimos de lleno en el diálogo sobre la obra, bueno, el efecto que produce y el reconocimiento a Nicolás, pero sin duda hoy por mañana es un momento especial y no es cualquier memoria. Y me parece que esa tensión interesante, porque creo que me gusta mucho la idea que lo pones como, por así decirlo, como una tensión vital en el presente y hacia el futuro, entre M, que es ese lazo que se crea, yo no sé si es un duelo colectivo, pero hay un otro lazo social que se va creando en ese recorrido que vas haciendo, y el otro film que es Adiós a la memoria, ¿no? Es como esa tensión paradojal que hay que mantener siempre, y que es la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que se deja pasar? Esto no se puede olvidar, ¿no? Laura. Sí, Nicolás, te escucho. No, que el título Adiós a la memoria es una ironía, por supuesto, porque es una película sobre la memoria, pero a la vez se plantea esta cuestión, no lo dicen esas palabras, pero la idea del olvido necesario que habló alguna vez, ¿no? Pero creo que justamente las víctimas podrían, entre comillas, olvidar, porque no es un olvido en realidad que tiene que ver con otras cosas, no con un olvido literal, si la sociedad recordara o llegara a un acuerdo definitivo sobre que hay que recordar, igual como sabemos que es imposible, en cierto modo. Pero a ciertos consensos, que tal vez sean los que se han resquebrajado en los últimos años. Nos metemos más en política que en otra cuestión, pero creo que eso es también parte del modo en que se procesa la memoria histórica, ¿no? Inevitablemente los cambios y las discusiones políticas que la atraviesan. Y en ese sentido, bueno, me parece que hay que estar muy atentos, porque estamos en todo el mundo, hay que decirlo, no solo aquí,
frente a procesos de derechización y directamente de neonazismo en muchos lugares, digamos, y por lo tanto todo eso viene acompañado de un fuerte ímpetu negacionista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar atentos, porque evidentemente los tiempos que vienen no van a ser mejores en ese sentido. Laura, ¿querías decir? No, creo que en ese sentido esto de lo que traes, Nicolás, recién retoma un poco esto de la memoria colectiva, ¿no? Como cuando yo te preguntaba, bueno, ¿qué dicen hoy las imágenes? ¿Qué cosas? Me parece que el presente es presente personal, digamos, como uno elabora o pone cuestiones personales y creativas, absolutamente, pero también el presente es el presente de en donde todos estamos metidos, el presente político, el presente social, que también habla de esta dirección, ¿no? No es solamente personal el presente, bueno, yo traigo algo de mi pasado para mostrar algo de lo que me pasa, sino que es también de lo que estamos todos inmersos hoy, y del presente político, social. Y además, no solo es presente, sino aprovechando la fecha, digo, para mí me parece muy bien conmemorar en las fechas de conmemoración, pero siempre que no se conviertan como cualquier monumento en algo para olvidar el resto del tiempo que nos pasamos al lado. Quiero decir, para mí es por supuesto una batalla cotidiana, y para todos los que están aquí supongo que también, quiero decir, es algo que bueno, nos acompaña en todo caso, y cuando hay que, a veces uno da más esa discusión o simplemente aparece de otras maneras, más subterráneas, pero digamos, el tema digamos, de la memoria colectiva, justamente por su propia condición, es algo que me parece que está todo el tiempo con nosotros de alguna manera, ¿no? Y entonces, nada, me parece importante pensar eso, cómo está con nosotros esa memoria, y por supuesto no está del mismo modo para todo el mundo. Pero bueno, ahí son esas zonas grises, dificultosas que hay que atravesar. Igual yo quería decir algo que me llamó la atención ayer. Ha llevado mucho tiempo, digamos, ir construyendo esta memoria colectiva, mucho tiempo. Pero ayer, para satisfacción, me gustó la idea, escuché que los clubes de fútbol, Racing, Boca, River, están haciendo una recopilación de los socios desaparecidos o de historias desaparecidos de los clubes. O sea, como si el tema de los derechos humanos hubiera salido, digamos, de los ámbitos habituales y llegara a zonas, digamos, de un deporte tan popular como el fútbol, ¿no? Me pareció, y todos los clubes grandes han abierto una página para recopilar información acerca de los socios desaparecidos. Llevó mucho tiempo, tal vez hace unos años esto hubiese sido inimaginable, digamos, pero bueno, a mí me pareció una buena iniciativa en esto de la memoria colectiva. Sí, Guillermo, Gaby, ¿más preguntas? Sí. ¿Laura? Sí, ¿puedo una pregunta más como sí, cómo no, para adelante, Nicolás? Hay o seguramente lo conoces, un renombrado director de cine, que es el francés, reconocido documentalista, Chris Marker, gran director, y donde él se refiere a la función del recuerdo, y dice, no como lo contrario del olvido, sino más bien como su reverso, dice, en una entrevista. Dice, lo cito, no recordamos, sino que reescribimos la memoria como se reescribe la historia. Y mi pregunta, siguiendo a Chris Marker, si en Adiós a la memoria, lo que tu propuesta cinematográfica y el mensaje es una manera también de reescribir la historia. Sí, esa frase de Marker está en una película de él que se llama Sin Sol. Sans Soleil. Conocida, Sans Soleil. Y sí, claro, es como hay que grabarla y ponerla ahí en algún lado. Sí, de eso se trata, porque, digamos, creo que todo esto que estamos hablando tiene que ver con esto, justamente la idea de que, de todos modos, supongo que obviamente
aquí es como algo obvio, que no estamos hablando de cuestiones fijas, no se trata de una biblioteca estática, digamos, sino que es un magma, es algo que está en movimiento constante y por lo tanto en batalla de posiciones, ¿no? Porque hay memorias, hay que recordar, digamos, tal vez no lo dijimos lo suficiente, pero es obvio en términos sociales, ¿no? No hay una memoria. En todo caso hay memorias colectivas. Por ejemplo, están los que piden por la memoria completa, en fin, ¿no? Hay una discusión hay de memorias, más allá de que por suerte creo que hay una memoria en todo caso, por lo menos en este caso, en el buen sentido, dominante o hegemónica tal vez, en este país por lo menos, no en Chile, por ejemplo, donde no sé si siguen cabeza a cabeza, pero es mucho más violento ese enfrentamiento, quiero decir. Digo, en Chile se pueden reivindicar pinochetistas, ¿no? Acá reivindicarse videlista todavía es un poco difícil, si bien hay gente que evidentemente está más envalentonada. Pero parece que no hay que perder de vista eso, porque a veces hablamos de la memoria y es como la canción de León Gieco, no sé, es como la idea de algo que está asegurado, y no, esa es la idea benjaminiana en todo caso que yo quise poner en esa película, la idea esta de, bueno, siempre hay un peligro, ¿no? Porque de que el enemigo gane y que los muertos estén a salvo, y la memoria tampoco, digamos, ¿no? Entonces, no bajar la guardia nunca, quiero decir, ¿no? Estar atentos y estar siempre un poco en batalla, aunque sea esa batalla cotidiana y que no que parezca todo tranquilo. ¿Hay preguntas, Sí. Guillermo? Sí, hay muchos comentarios. Y traigo uno porque está relacionado con el comentario reciente de Laura, y es el de Jorge Canteros, que hay muchos comentarios, pero elijo entre tantos porque me parece que es vinculante, y habla justamente del Museo del Holocausto de New York, donde que fue creado por Spielberg, y donde ahí Spielberg rescata los testimonios de los familiares que fueron llevados a los campos de concentración, y me parece que esa es una manera de llevar adelante, ¿no? El trabajo permanente de elaboración de la memoria, y ahí me parece que sí tiene que ver con lo colectivo. Y recordaba, porque en su momento yo colaboré con la Fundación Spielberg, cuando ya hace muchos años, por las décadas fines del 80, del 90, todavía había mucha gente sobrevivientes de la Shoah, y donde ellos podían dar testimonio. Y fue interesante porque la idea de Spielberg fue que pudieran dar testimonio para que eso quede archivado más allá de esas generaciones, porque era gente que no iba a poder sobrevivir muchos años más, y también a modo de reconocimiento y reivindicativo para ellos, ¿no es cierto? La posibilidad de poder contar, de poder hablar de aquello que había ocurrido en nombre de o representando a aquellos que ya no estaban. Quiero decir, esto es lo mágico también del cine, tanto que nos permite. Bueno, ese es un comentario. Beatriz Seltzer también hace una pregunta acerca de, a ver, si la encuentro, porque hay varios dice que ha tenido experiencias clínicas con consultantes directamente perjudicados por la dictadura y le ha costado mucho hablar de sus experiencias. ¿Hay ahí falla de la memoria? Pregunta. Yo quisiera decir algo en ese sentido. No soy otra vez el más indicado porque no es mi experiencia ese No. lugar. Sí, en todo caso, cuando hice EM, que tuve que hablar con muchos de esos de esa generación, volviendo a esto que decía Guillermo, efectivamente hay diferencias, por supuesto, en cómo funciona y cómo ha funcionado incluso el trauma mismo generacionalmente. Pero recuerdo, no sé ahora cómo estará la cosa, pero sí, a veces mucha dificultad. O matrimonios que no habían hablado entre ellos, convivían, pero volvían a hablar de algo que no habían hablado
Claro. 30 años, o gente que hablaba en voz baja como si alguien pudiera escuchar, cosas que tienen que ver con la experiencia del terror, yo diría más que del trauma, y que efectivamente es algo que queda marcado para quien lo atravesó, y puede estar intacto, como algo no cicatrizado muchos años después, digamos, ¿no? Habrá que ver, supongo que también estará estudiado cómo se ha heredado eso, en todo caso, y cómo ha funcionado. Yo creo que en ese sentido, sí, justamente todas estas experiencias de memoria colectiva son aquello que ayuda, y que si uno compara con otras sociedades donde no han tenido esos procesos y ha quedado más encapsulado ese duelo, eh, a veces más imposible o a veces posible, pero encapsulado, todo ha sido más dificultoso, ¿no? En cambio aquí, todo el proceso de los 80, mal que mal, con todas sus dificultades y lo posterior, me parece que claramente demuestra frente a tantos, digo, que han discutido estas cuestiones, que es lo único que puede, no quiero usar la palabra sanar, pero digamos así, o por lo menos lo que también puede generar que la discusión pública, si bien está muy enrarecida últimamente, esperemos no caiga justamente en esas zonas tan oscuras, ¿no? De esas otras memorias procesistas, llamémosle, no sé cómo decirlo. Tengo Gaby, alguna... ¿hay más preguntas? Sí, digo esta y, bueno, a ver si después doy la palabra. Eduardo Sabdie dice que hace un comentario, dice que los desaparecidos existen con las fotos congeladas, sin cadáver, sin tumba, siguen vivos en la imagen que tenemos de ellos. Siguen existiendo y doliendo hoy, eternamente jóvenes. No cambiaron su estatus en 45 años. Bueno. Sí, en la imagen, no sé si no cambió, digo, habría que historizar eso, ¿no? También. Incluso en las formas en que esa memoria muchas veces ha actuado y ha generado hasta efectos aparentes de saturación. Por ejemplo, en relación al cine, lo habrán escuchado, muchas veces se dice otra película sobre la dictadura, ¿no? Como ya hubo muchas. Ese es también un efecto, a veces falso, porque efectivamente en los 80 se hicieron inevitablemente a la salida de la dictadura un montón de películas, pero a la vez no es que se trataron todos los temas o se agotó, o simplemente, como muestra el ejemplo alemán, haya una fecha de caducidad. Siguen haciendo películas sobre el nazismo y lo bien que hacen. Digamos, ¿no? Entonces, y de otra manera en todo caso. El problema es la repetición de lo mismo. Y ahí sí genera un efecto contraproducente. Pero digamos, en la medida en que uno puede regar ese discurso o encontrar otras cosas para decir, bueno, de eso se trata la memoria también, ¿no? No de decir lo mismo, sino de decir, en todo caso, otras cosas sobre lo mismo. Sí, sería más lo que los analistas llamamos un proceso de reelaboración. Sí, ¿decías, Guillermo? No, que acá hay un comentario interesante que tiene que ver también con la vergüenza, pero mirada desde otro lugar, ¿no? Margarita Slack dice, cuenta que hubo un fotógrafo alemán muy joven que sacó una serie de fotografías de la Segunda Guerra Mundial y muestra distintas escenas. Y lo hizo como hobby. Y cuando le preguntaron qué sentimientos albergaba, él dijo, mucha vergüenza. Quiero decir, según desde dónde, ¿no? Se mire, y esta es otra mirada. Todo esto que estamos mirando, de todo esto que estamos hablando también, aparte de horror, da vergüenza. Alguien pregunta, bueno, ¿cómo el ser humano es capaz de generar semejante crueldad? Esto me parece que es difícil de encontrar una, no justificación, pero tampoco
encontrar los mecanismos reales, ¿no? Son todas especulaciones, muy difícil. No, bueno, perdón, yo quisiera en ese sentido sacarlo de la idea de lo extraordinario y tampoco voy a ser original, digo, Hannah Arendt, la banalidad del mal, digo, no son ni monstruosos ni es algo extraño a lo humano incluye la crueldad y la posibilidad incluso de crímenes contra lo humano, como estos crímenes de lesa humanidad. En todo caso, el punto es por qué en ciertas situaciones históricas eso puede suceder, porque suceder sabemos que en cualquier momento, digo, no es que el 76 fue un momento particular, había justo en ese momento eran todos los colaboracionistas o malos o torturadores. Digo, había tantos de esos como hoy puede haberlos en las tinieblas, simplemente que hoy no pueden actuar, ¿no? Y en ese momento sí. Entonces digo, el punto en todo caso es entender los contextos, también para prevenirlo, digamos, ¿no? Por eso digo, el huevo de la serpiente, ¿no? Digo, siempre estar atento a esa... Si la memoria tiene un sentido, y si tiene, no solo, digo, no es recordar por recordar otra vez, ¿no? Ni tampoco solamente como una conmemoración, sino por supuesto la prevención, digamos, así también, que es lo que, digamos, también está asociado a esa idea, pero que a veces se entiende como un hecho mecánico, como si la idea de solo con recordar alcanzaría para hacer algo, ¿no? Y el tema es la calidad o la cualidad de ese recuerdo también, o de esa rememoración, en fin, socialmente hablando, digo, ¿no? Pero bueno, estamos en territorio complejo, ya sabemos. Esa sería la dimensión de futuro que tiene la memoria, ¿no es cierto? Como esto que vos decís, poder darnos cuenta de los indicadores, de los indicios, que hay algo, digamos, que está cayendo en el olvido, ¿no? Que no es algo que nos sorprenda porque ya ocurrió, ¿no? Me parece que esa sería como la dimensión de futuro, muy interesante. Gaby, ¿querías decir algo? Sí, quería decir que sí, lo que acaba de decir recién Nicolás es tan claro y tan pertinente y tan importante que lo tengamos presente hoy por el día que homenajemos mañana, por supuesto, pero también hoy, que es el huevo de la serpiente, como dijiste, no desapareció total, no se borra de la faz de la tierra esto, porque hay cierta dimensión en la condición humana, como la llama, saben, Christopher Bolas, el estado mental fascista, que es un psicoanalista americano, que es un estado mental que no es una persona, no es un criminal, como dijo Hannah Arendt, es un sujeto, entre comillas, que anda por todas partes y que vive en su casa y que tiene familia y que pasea al perro. Creo que eso es lo escandaloso que desnudó el juicio de Eichmann, ¿no? Y lo que dice Hannah Arendt, que con el malentendido de tomar la banalidad como si fuera algo realmente banal, sino como un estado mental que habilita un estado de cosas para el que tenemos que estar muy atentos todos. Por eso creo que el film, todo lo que he visto, tuyo, Nicolás, pero básicamente el ensayo documental de M tiene una cualidad descomunal que además me gusta ponerlo en positivo, porque toda la gente entrevistada y la disposición crean una memoria activa hacia adelante, hacia el futuro y de no olvidar. Me parece que ese sería un punto clave, porque el huevo de la serpiente existe y bueno, tenemos que estar siempre despiertos. El arte creo que es la forma más potente, por supuesto hay otras acciones, pero para la dimensión de lo colectivo y de lo social me parece que tiene una fuerza y una expansión ilimitada, y la imagen, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, y a Secretaría Científica y a Laura por haber convocado, haberte encontrado y que hayas aceptado mantener viva, activa, presente la memoria que no tenemos que olvidar. Y gracias, esto era lo que quería decir. Muchísimas gracias. ¿Querés decir algo, Nicolás? Porque ya estamos casi sobre la hora. No, gracias a ustedes por la invitación.
Y en relación a esto último, del tema de otra vez del olvido y la memoria, ojo, a veces creo que el problema también es, no es la batalla contra el olvido, sino otra vez, las batallas contra formas distintas de memoria. Creo que los neonazis no es que han olvidado, Claro. sobre todo en Alemania, digo, no pueden olvidar porque se los recuerdan constantemente, y no ese es el problema, ¿no? Es decir, evidentemente no quieren recordar otra cosa, recordar de otra manera, y en todo caso defender otras cuestiones. Pero, y aquí también, y en todas partes, ¿no? Es todavía más complicado la cosa, por eso decía que no basta con recordar entre comillas, en el sentido de gente como quien cuenta algo que otro no conoce o no sabe, Por supuesto. ¿no? O rememora algo que olvidó, sino que en realidad hay otras memorias trabajando ahí, subterráneamente, y que siempre estuvieron ahí, y estarán, y ese es un poco el búho de la serpiente, que viene en la película, como ustedes saben, el título. Y bueno, nada, estar atentos. Estar atentos. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, a Nicolás en primer lugar, por haber aceptado la invitación, a Laura, por los comentarios, a Gaby, a Guillermo, y bueno, creo que este ha sido una buena forma, digamos, de rememorar el Día de la Memoria para la verdad y con la justicia, que esa también es una posición, hablando de la posición que tuvo nuestro país, muy clara desde el comienzo, ¿no? No hemos optado por otras opciones respecto a lo ocurrido. Así que bueno, yo les agradezco a todos muchísimo la participación y espero, bueno, nos veamos de nuevo en algún momento. Gracias, Nicolás, por la participación. Muchas gracias. Gracias.